Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con el cálculo de estructuras isostáticas, desde las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas, equilibrios de la partícula, equilibrios de cuerpos rígidos para diferentes tipos de cargas, estructuras reticulares planas y cálculo de centroide y momentos de inercia. En este video te enseñaremos a determinar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas coplanares, determinando las componentes de una fuerza en el plano y la resultante de un sistema de fuerzas coplanares. Antes de comenzar con el sistema de fuerzas coplanares, vamos a ver el teorema de Pitágoras utilizado en el anterior video. El teorema de Pitágoras lleva su nombre al filósofo matemático griego Pitágoras de Samos y encuentra la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener uno de los ángulos internos igual a 90 grados. La longitud mayor de este triángulo se le conoce como hipotenusa y los otros dos lados llevan por nombres catetos. En función al ángulo al que se hace referencia, en este caso, el lado horizontal se le conoce como cateto adyacente porque es adyacente al ángulo alfa y el otro es el cateto opuesto porque este lado está opuesto al ángulo alfa. Si por el contrario tomamos el otro ángulo, el lado vertical se le conoce como cateto adyacente y el lado horizontal como cateto opuesto. El teorema de Pitágoras establece, por lo tanto, la relación entre las dimensiones de la hipotenusa y ambos catetos, ya que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual al valor del cateto adyacente al cuadrado más el valor del cateto opuesto al cuadrado. Con estas mismas magnitudes, tanto de la hipotenusa como los catetos, podemos determinar el coseno del ángulo, alfa, que en este caso el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si conocemos el valor de la hipotenusa y el ángulo, podemos determinar que el cateto adyacente va a ser igual a la magnitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo. De esta misma manera, podemos determinar el seno del ángulo porque va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y si conocemos el valor de la hipotenusa y el ángulo alfa, podemos determinar el cateto opuesto que va a ser igual al valor de la hipotenusa por el seno del ángulo. Y de esta manera también podemos determinar la tangente del ángulo que viene dada por el coseno entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas tres relaciones, tanto de cosenos, senos y tangentes, se le conocen como funciones trigonométricas. Ahora bien, para determinar las componentes de una fuerza en el plano, si tenemos una fuerza en el plano, esta fuerza la vamos a relacionar en función a unos ejes cartesianos X y Y. El eje X hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Y el eje cartesiano Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Esta fuerza va a tener una inclinación en relación al eje positivo X y por lo tanto podemos determinar la componente de esta fuerza en la dirección del eje X. De la misma manera podemos determinar la componente de esta fuerza en la dirección del eje Y. Fíjense que esta fuerza con la fuerza Fx, ¿verdad? Tiene un ángulo aquí de 90 grados, lo que podemos relacionarla también con el teorema de Pitágoras. La magnitud de la fuerza Fx, por lo tanto, va a ser igual a la fuerza, que es la fuerza mayor, que podría ser la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Y de la misma manera, la fuerza Fy va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ahora bien, si tenemos unos vectores unitarios, en este caso el vector y, que es un vector unitario en la dirección del eje X, un vector unitario, su magnitud es 1 y está dirigido en la dirección del eje X. Y tenemos el vector J, que es el vector unitario en la dirección del eje Y. Tanto Y como J tienen el sentido positivo, tanto del eje X como del eje Y.
Por lo tanto, la fuerza la podemos representar vectorialmente debido a que esta fuerza va a tener una componente en la dirección del eje X, Fx, y su dirección sería X y su sentido sería Y positivo. Y el Fy en la dirección J positiva. Conociendo las componentes tanto en la dirección del eje X como en la dirección del eje Y, la magnitud de la fuerza resultante o la fuerza total podemos determinarlo igual aplicando el teorema de Pitágoras, que es la magnitud de la fuerza al cuadrado va a ser igual a la fuerza Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza resultante o la fuerza F va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente de la fuerza X al cuadrado más la componente de la fuerza Y al cuadrado. La dirección, por lo tanto, lo podemos determinar a través de la tangente del ángulo que hemos visto en la anterior, que es cateto opuesto en cateto adyacente. El cateto opuesto aquí sería la componente de la fuerza en la dirección del eje y el cateto adyacente sería la componente de la fuerza en la dirección del eje X. El ángulo, por lo tanto, sería el arco tangente del cociente entre Fy y Fx. En este caso, la fuerza está dirigido dentro de los ejes cartesianos X y Y, lo que sería el primer cuadrante. Pero, ¿qué pasa si tenemos una fuerza en otra dirección y en otro sentido? ¿Cuál dirección y cuál sentido? Pues vamos a utilizar los mismos ejes cartesianos y fíjense que la fuerza está en la dirección X negativo y X y Y positivo. En este caso, tenemos la componente de la fuerza Fx en la dirección X, sentido negativo, y la componente de la fuerza en la dirección Y, sentido positivo. De esta manera, la notación escalar, como en la notación escalarmente lo que estamos determinando es la magnitud de la fuerza Fx, esta va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la Fy va a ser igual a la fuerza seno del ángulo. Lo que va a variar es si utilizamos los vectores unitarios y J, en este caso el sentido del vector Y es negativo y el sentido del vector J es positivo. Por lo tanto, la fuerza al ser representada vectorialmente va a ser igual a Fx por menos Y más Fyj. Es decir, la fuerza representada vectorialmente sería menos Fxy más Fyj. De la misma manera, podemos calcular su magnitud igual a la raíz cuadrada de la componente Fx al cuadrado más la componente Fy al cuadrado y la dirección como el arco tangente del cociente entre Fy y este Fx. En este caso, la fuerza estaría en el segundo cuadrante de nuestros ejes cartesianos X y Y. Si la fuerza la tenemos en otra dirección, esta fuerza F en los ejes cartesianos X y Y, fíjense que aquí está dirigida tanto en el sentido negativo del eje X como en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, si este es el ángulo alfa, lo medimos en relación al eje X negativo, vamos a tener una fuerza o una componente de la fuerza en la dirección del eje X y una componente de la fuerza en la dirección del eje Y, tal que la magnitud de ambas fuerzas o la magnitud de las componentes de ambas fuerzas, el Fx va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y el Fy la fuerza por el seno del ángulo. Lo que va a variar es su representación vectorial debido a que el sentido del vector unitario Y es negativo y el sentido del vector unitario J también es negativo. Por lo tanto, la fuerza sería igual a menos Fxy menos Fyj. La magnitud se calcula de la misma manera, la raíz cuadrada de la fuerza X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado y la dirección igualmente al arco tangente del cociente entre la componente de la fuerza Y entre la componente de la fuerza en X. En este caso, la fuerza se encuentra en el tercer cuadrante. Y tenemos, por lo tanto, la fuerza cuyo sentido en función a nuestros ejes cartesianos sería
positivo en la dirección del eje X y negativo en la dirección del eje Y. En este sentido, el ángulo alfa estaría medido en función al eje X positivo y sus componentes Fx y Fy también la podemos determinar, ya que la magnitud de la fuerza Fx va a ser la fuerza por el coseno del ángulo y la magnitud de la fuerza Fy va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Los vectores unitarios Y va en el sentido positivo y el vector unitario J va en sentido negativo, por lo tanto la representación de esta fuerza en términos vectoriales va a ser igual a la componente X y menos la componente de la fuerza en la dirección Y multiplicado por J. Al igual que en los casos anteriores, la magnitud se calcula de la misma manera, la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, y el ángulo que nos da su dirección sería a través del arco tangente del cociente entre la magnitud de la fuerza en la dirección del eje Y entre la magnitud de la fuerza en la dirección del eje X. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas coplanares? Vamos a seguir manteniendo los ejes cartesianos X y Y vamos a tener varias fuerzas, el cual vamos a designar como F1, F2 y F3. Cada una de estas fuerzas van a tener unas componentes en los ejes cartesianos X y Y. La fuerza F1 va a tener la componente en la dirección del eje X, el cual estamos llamando F1X. Y va a tener una componente en la dirección Y, en el cual estamos llamando F1Y. De la misma manera, la fuerza F2 va a tener su componente en la dirección del eje X, llamada F2X, y su componente en la dirección del eje Y, llamada F2Y. La fuerza F3, su componente F3 en la dirección del eje X, F3X, y su componente en la dirección del eje Y sería F3Y. Para determinar la fuerza resultante, ¿verdad? Para suma de las tres fuerzas, tenemos que tener cada una de esas fuerzas representadas vectorialmente. En este caso, la fuerza F1 va a ser igual a F1X y más FYJ. Estamos utilizando, ¿verdad? El sentido con los vectores unitarios IJ. La fuerza F2 vendría dada por la componente del eje 2 en la dirección X por el vector unitario Y, más la componente de la fuerza en la dirección del eje Y por el vector unitario J, y lo propio para la fuerza F3. Para sumar esas tres fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Aquí estamos representando en esta figura solamente las componentes de las tres fuerzas. Las componentes de estas tres fuerzas en la dirección del eje X están representadas por el color verde, y las componentes de estas tres fuerzas en la dirección del eje Y están representadas por el color rojo. Por lo tanto, la fuerza resultante va a tener también componentes en la dirección del eje X y componentes en la dirección del eje Y, tal que la fuerza resultante, la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje X va a ser igual a la suma de las componentes de las tres fuerzas en la dirección del eje X, respetando los sentidos de los mismos. En este caso, fíjense, la fuerza F1X, el sentido va hacia la dirección positiva del eje X, por lo tanto, va a ser positiva. La componente de la fuerza F2 va en la dirección negativa del eje X, por lo tanto tendría que ser menos F2X, y la componente de la fuerza 3 en la dirección del eje X también es positiva, por lo tanto se suma. De la misma manera, determinamos la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Y, que sería F1Y positivo en la dirección positiva de Y, la fuerza F2 positiva en el sentido positivo de la dirección y la fuerza F3Y va en la dirección Y en el sentido negativo, por lo tanto sería menos F3Y. De tal manera que vectorialmente la fuerza resultante viene dada por la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje X más la componente, y
más la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Y por el vector unitario J. De esta misma manera, la magnitud de la fuerza resultante viene dada como el cuadrado, la raíz cuadrada de la fuerza resultante en la dirección del eje X al cuadrado más la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Y al cuadrado, y el ángulo o la dirección de esta fuerza resultante viene dado por el arco tangente del cociente entre la magnitud de la fuerza resultante en la dirección del eje Y entre la magnitud de la fuerza resultante en la dirección del eje X. ¿Ven? Si tenemos esta argolla sometida a tres fuerzas, en este caso no solamente son concurrentes, sino que son coplanares, sino que también son concurrentes, y me piden determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en el sentido de las manillas del reloj desde el eje positivo X. Para poder determinar la fuerza resultante, vamos a descomponer la fuerza F1 en sus componentes cartesianos. Si aquí tenemos solamente la fuerza F1, podemos determinar su componente en la dirección del eje X, el cual estamos llamando F1X, y su componente en la dirección del eje Y, el cual estamos llamando FY. El F1X, la magnitud va a ser igual a F1 por el coseno del ángulo. La magnitud de la fuerza F1 es 300 libras por el coseno de 45 grados, y por lo tanto la componente en la dirección del eje X es 21.21 libras. De la misma manera podemos determinar la componente en la dirección del eje Y de la fuerza F1, que va a ser igual a F1 por el seno del ángulo, que en este caso es opuesto al ángulo, por tanto usamos la función seno y va a ser igual a las 30 libras por el seno de 45, y por lo tanto la componente de la fuerza F1 en la dirección del eje Y es 21.21 libras. Representando la fuerza F1 vectorialmente va a ser igual a 21.21 I más 21.21 J. Bien, ahora descomponemos la fuerza F2 con el mismo procedimiento. Aquí tenemos la componente en X, en el eje 2, F2X, y la componente en la dirección del eje Y, F2Y, tal que la componente de la fuerza en la dirección del eje X va a ser igual a la magnitud de la fuerza 40 libras por el coseno de 15 grados, que nos dará que su componente va a ser igual a 38.64 libras. La componente en la dirección del eje Y va a ser, por lo tanto, 40 libras por el seno de 15, y igual la magnitud de la componente de la fuerza 2 en la dirección del eje Y va a ser igual a 10.35 libras. Vectorialmente, la fuerza F2 viene representada por 38.64 y menos, fíjense que aquí es donde se está tomando el sentido negativo, ya que en la dirección del eje Y, el sentido de la fuerza es hacia el eje negativo. Entonces sería menos 10.35 J. En el caso de la descomposición de la fuerza F3, nos damos cuenta que el ángulo que nos están proporcionando es en relación a la dirección del eje Y, y por lo tanto sus componentes, tanto en la del eje X y la del eje Y, para poder determinarla de la misma manera que las otras dos fuerzas anteriores, vamos a hacerla en función al ángulo alfa, que va a ser igual a 75 grados. Y de esta manera, la componente en la dirección del eje X va a ser igual a las 25 libras, que es su magnitud, por el coseno de 75, que nos daría una magnitud de 6.47 libras. Y en este caso, la componente en la dirección del eje Y va a ser igual a las 25 libras por el seno de 75, y al representar a vectorialmente, que tenemos que la fuerza F3 va a ser igual en la dirección positiva del eje X 6.47, y la dirección de esta fuerza es en la dirección negativa de Y, por lo tanto sería menos 24.15 J. Ahora bien, como lo que queremos es
determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre este pasador, así como de su dirección, medido en el sentido de las manecillas del reloj. Ya tenemos las tres fuerzas representadas vectorialmente. Por lo tanto, para determinar la fuerza resultante, vamos a sumar las tres fuerzas tanto en la dirección del eje X como en la dirección del eje Y. Es decir, la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje X es sumando las tres componentes en la dirección del eje X de cada una de las fuerzas. Es decir, 21.21 libras más 38.64 libras, más 6.47. Las tres se suman, ya que las componentes en la dirección del eje X de cada una de las fuerzas iban en el sentido positivo de X. Y por lo tanto, su componente es igual a 66.32 libras. De la misma manera, la componente en la dirección del eje Y es sumando las componentes de las tres fuerzas, considerando los sentidos de las mismas, y en este caso 21.21 libras de la fuerza F1 menos 10.38, ya que la componente de la fuerza F2 en la dirección del eje Y es el sentido negativo, al igual que el sentido negativo de la fuerza F3, y por lo tanto la fuerza resultante de la dirección del eje Y es 13.29 libras dirigida en el sentido negativo del eje Y. La- por lo tanto, la fuerza resultante viene representada vectorialmente como 66.32 libras en la dirección del eje y menos 13.29 libras en la dirección del eje J. La magnitud de la fuerza, por lo tanto, viene dada como la raíz cuadrada de 66.32 al cuadrado más el cuadrado de menos 13.29 al cuadrado, los que nos da una magnitud de 67.64 libras. ¿Cómo sabemos en qué cuadrante va a estar representada nuestra fuerza? Pues va a estar en el 4 cuadrante, ya que la magnitud en X es positiva y la dirección, el sentido de la dirección del eje Y es negativo. Por lo tanto, aquí tendríamos la fuerza resultante, su proyección en X positivo y su proyección en Y negativo. La dirección de la fuerza resultante, ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Va a ser igual a la cotangente de la magnitud de la fuerza Fy entre la fuerza Fx, el cual nos produce un ángulo alfa de 11.30 grados, y ese ángulo lo estamos midiendo en relación al eje X. Este ejercicio se encuentra en el libro de Ingeniería Mecánica Estática RCB Gibeler, 12ª edición, capítulo 2, problemas fundamentales, F2-32. Entonces, teniendo las fuerzas relacionadas con unos ejes cartesianos X, y teniendo todas las fuerzas representadas vectorialmente en los componentes de los ejes X y, podemos obtener la fuerza resultante a través de la suma de las componentes de las fuerzas en la dirección del eje X más las sumas de las componentes en la dirección del eje Y, el cual nos permite con sus fuerzas resultantes tanto en X como Y determinar su magnitud y su dirección. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y presiona la campanilla para que no te pierdas en el siguiente video. Aquí, en Tensión de Formación, tu canal de estructura.